Muy bien, buenos días otra vez. Vamos a comenzar. Muy bien. Entonces les comentaba la clase pasada que el material de nuestro curso, pues ya está aquí los apuntes en Moodle. Vamos a decir que de hecho algunas de las prácticas ya tienen aquí el material que ustedes van a necesitar. Ya solo sería cuestión de que, de ser necesario, pues busquen algún otro complementario para sus tareas. Entonces, tenemos aquí ya la práctica 1. De hecho, la 1, la 2 y la 3 creo que se entregan todas el 11 de febrero, o al menos las primeras dos el 11 de febrero. Ahí váyanlo revisando. Y aquí dice, investiga acerca del uso correcto de los equipos y accesorios neumáticos e hidráulicos, ¿verdad? Complementando con el material aquí disponible. Entonces, el material aquí disponible, pues es este que tenemos aquí. Tenemos aquí algunos ejemplos y algunos apuntes sobre seguridad. Aquí, por ejemplo, tenemos una presentación, ¿verdad? Aquí está en formato PDF. Y bueno, de la presentación y del resto de apuntes que están aquí, pueden responder de su tarea, que es la práctica 1. ¿Cómo ven? Está bien, profe. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Tenemos aquí nuestra presentación y son algunas pautas básicas a seguir. Entonces, como introducción, la seguridad y salud laboral tienen como finalidad que apliquemos las medidas necesarias para evitar o minimizar los riesgos en el trabajo y proporcionar la salud. ¿Sale? Ay, perdonen. Entonces, ¿qué es lo básico que nosotros tenemos que hacer en el laboratorio? Bueno, mientras están aprendiendo, se les recomienda que trabajen únicamente en presencia de un instructor, ya sea el profesor de la asignatura, el profesor auxiliar, el técnico docente o alguien que ya tenga experiencia con ese material, ¿sale? Para que les guíe en el uso correcto de los equipos. Deberían ustedes de leer las hojas de datos correspondientes a cada uno de los elementos que emplean. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos neumáticos e hidráulicos, tienen que saber ustedes cuáles son las sugerencias de uso, cuáles son las presiones de trabajo que se manejan en nuestros dispositivos, entre otros. Debemos respetar las indicaciones de seguridad del laboratorio. Por ejemplo, en su laboratorio pueden tener una regla que diga que no deben de introducir alimentos al laboratorio, que no deben de estar ahí jugando, qué sé yo, ¿no?
y todos los componentes deberían ser fijados de manera segura sobre la placa perfilada. Bien, estaba recordando que el día de ayer no les encontraba unos videos acerca de los proyectos y no los encontraba porque no recordaba que ya estaban los videos todos juntos en uno solo que les tengo en sus prácticas. Déjenme ver, creo que era en la... Ay, no, era en la práctica... La práctica 10, creo. Bueno, por acá está el video. Déjense, los pongo de una vez y así van viendo también lo que es el equipo. Entonces, aquí tenemos el video. Este video no dura mucho, solamente es para que ustedes observen cómo se implementa con un PLC un circuito que nos puede servir para un proyecto, ¿sale? Entonces aquí se ve pues todo el cableado que involucra. Como ustedes saben, se ve más feo de lo que realmente es. Si ustedes pueden ver, esa es la placa perfilada o ranurada a la que nos referimos en la otra presentación. Muy bien, ¿qué les pareció? Están chidos, profe. Como pueden ver, pues son proyectitos sencillos con materiales, pues de los que a veces saben usar ustedes, ¿verdad? Madera, perfiles baratitos de tubular, qué sé yo, ¿no? Lo importante muchas veces es el ingenio que se tenga
y el trabajo de investigación que hagan de las situaciones, ¿sale? Por ejemplo, si van a hacer ustedes un compactador de latas como el del primero, pues yo creo que lo que necesitan es saber cuánta es la carrera que puede dar el cilindro, cuál es la fuerza máxima que se puede obtener, cuál es la fuerza necesaria para compactar y pues tener en cuenta el volumen final de la lata para que sea sacada. También aquí en el primer proyecto no se ve, pero hay un cilindro que empuja la lata ya aplastada hacia la salida. Bueno, entonces, pues esto se los debía desde ayer y además así ya tienen un poquito más de noción de lo que son los implementos, ¿verdad? Vamos a tener nosotros en el laboratorio, como bien lo dice la presentación, lo que serían entradas, que pueden ser sensores o botones, elementos lógicos, que son las válvulas, y los actuadores, que en este caso pueden ser cilindros o motores neumáticos, ¿verdad? También, como pueden ustedes notar, los cilindros pues tienen que tener su espacio necesario para poder moverse con seguridad, que no vaya a chocar con otra cosa y que no vaya a interferir con los propios cables que tiene ahí, ¿no? Bueno, entonces nos regresamos a nuestra presentación y les decía, como ustedes pueden notar, tenemos que los cilindros o los motores pues accionan con bastante fuerza. Tal vez sean fuerzas bajas hablando de componentes mecánicos, pero para un ser humano son fuerzas suficientes como para lastimarlo, ¿sale? Entonces, hay que asegurarse que todos los componentes estén bien fijados. Luego, los detectores de posiciones no deberían accionarse de frente, ¿sale? Todo detector de posición debería accionarse lateralmente para que el cilindro pues no lo vaya a aventar o que nos vaya a lastimar a nosotros, ¿verdad? Luego, en caso de que haya fallas, ¿sí? Por ejemplo, que se quede algún circuito a la mitad y no sepamos por qué, no debemos de accionar los sensores estando nosotros de frente a los actuadores, ¿sale? Y tampoco lo debemos de accionar a mano. Deberíamos utilizar alguna herramienta para que en caso de que empiece a funcionar el circuito otra vez de repente, pues no estemos nosotros comprometidos. Luego, en caso de que queramos manipular los componentes, desconectarlos, moverlos del lugar, etcétera, debemos de asegurar siempre que la estación de trabajo esté desconectada, que no haya alimentación, porque ocurre lo mismo que acá arriba, ¿verdad? Si yo empiezo a manipular y empieza a funcionar de repente, pues entonces voy a tener problemas. Si desconecto alguna manguera y está a presión, pues también puede haber algún tipo de problema ahí por la desconexión del equipo. Siempre deberíamos utilizar equipo de seguridad, guantes, gafas, calzado de seguridad, protectores auditivos y ropa adecuada. En el laboratorio que nosotros estamos no se nos exige el uso de guantes ni el de gafas, pero sí sería recomendable que las usen porque cuando conectamos mal las mangueras, a veces debido a la presión, se ponen a vivorear estas mangueritas y pues nos pueden dar algún golpe, ¿sale? Los golpes pues nos pueden rasgar la piel, pero con el caso de los ojos, el golpe de la manguera o el aire que sale de esta nos podría lastimar, ¿sale? Entonces las gafas sí son muy necesarias. El calzado de seguridad en nuestro laboratorio tampoco es pues así tan propio que lo usemos,
pero aquí pues estas normas de seguridad vienen dadas para un ambiente industrial, obviamente, ¿sale? Entonces, el calzado de seguridad es porque puede haber pues clavos, materiales o algo por ahí tirado en el suelo. Los protectores auditivos, no sé si se fijaron en el ruido que hacían los componentes en el video, debido al escape del aire. Estos sí son muy necesarios si estamos mucho tiempo en el ambiente de los implementos neumáticos, ¿sale? Si no, se nos va a lastimar el oído. Y la ropa adecuada, pues ya saben, no tener ropa demasiado holgada que se pueda atorar con los elementos en movimiento, ¿sale? También se recomienda que tengamos, por ejemplo, ropa de manga larga, para que en caso de que una manguera se zafe o algo así, bueno, pues obviamente la ropa nos protege un poco. Que sea de manga larga, pero que no sea ropa suelta. ¿Cómo ven? ¿Ya se durmieron? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, algunas notas básicas sobre neumática. La presión de trabajo máxima en nuestro laboratorio, es decir, con nosotros, debería ser de 6 bar. Yo creo que ustedes saben convertir bares a PSI o a pascales, ¿verdad? Bueno, no es una presión muy alta, hablando de los implementos, pero para nosotros esta presión ya puede provocar fuerzas pues bastante considerables. Ahora, ¿qué dice la hoja de características de los implementos? Bueno, si ustedes leen la etiquetita o las letras que vienen impresas en un dispositivo neumático, se darán cuenta que el dispositivo neumático dice presión máxima 12 bar. ¿Sale? El dispositivo dice presión máxima 12 bar. En el manual de Festo dice no maneje una presión mayor de 10 bar. Y en el laboratorio les dice el técnico que no usen una presión máxima de 6. ¿Cómo ven? Lo que dice el implemento es máximo 12. Lo que dice el manual, máximo 10. Y lo que dice su profesor, máximo 6. ¿Por qué creen que sea esto? Como los ejemplos de factor de seguridad, algo así, profe. Ajá, tiene que ver con el factor de seguridad, así es. Entonces, 12 bar es la presión máxima que se recomienda para que no se dañe el equipo. Obviamente, ya se está manejando un factor de seguridad que no se les dice. No sé si algunos de ustedes recuerden cuando se les hablaba en resistencia de materiales sobre el factor de seguridad, que por ejemplo, cuando ustedes van por la carretera, dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Y siempre se les preguntaba, cuando el letrero dice máximo 80, generalmente ¿a qué velocidad va la gente? Como unos 30 más. Van como a 120 tal vez, entonces, 110. 100, 110, Bueno, 120. pero seguramente siempre vamos por encima de esos 80, ¿verdad? Si el elevador dice máximo 4 personas, ¿sí se respeta y suben solo 4?
O subimos 4 más 2 niños, más las maletas y más el perro. Bueno, entonces, aquí lo que les quiero decir es que generalmente se nos dice un límite, pero ese límite ya tiene un cierto factor de seguridad. Obviamente no nos dicen cuál es realmente el valor de falla, porque saben que nosotros, sobre todo los de la cultura mexicana, ¿verdad? Tratamos de siempre ser más listos que los demás. Entonces, si nos dicen 100, ahí vamos con 120. Si nos dicen 4, intentamos meterle 6, ¿sí? Siempre estamos desafiando la ley, ¿sale? Entonces, dice presión máxima 12 y tal vez si yo le metiera una presión de 13 o de 14, seguiría funcionando. Pero lo que sí es seguro es que ya estoy invalidando lo que serían las garantías del producto, ¿verdad? Si no lo uso como se me recomienda, lo invalido. Bueno, entonces vamos a pensar que 12 bar es el máximo antes de que el material o el equipo empiece a tener fallas ya permanentes, ¿sale? Ahora, en el manual nos dicen máximo 10 porque el fabricante quiere asegurarse, sí, quiere irse del lado seguro, de que si tuviera algún tipo de desperfecto su componente, pues que de todas formas siga sirviendo, ¿no? Entonces, en los manuales dice máximo 10. Entonces, si con 12 ya aguantaba poquito más, con 10 todavía aguanta muy bien, pero como les decía, si yo lo uso con 11, pues ya estoy invalidando las garantías. Ahora, en el laboratorio se les dice máximo 6 porque tenemos miedo de que los alumnos usen el equipo inapropiadamente o que no lo fijen muy bien a lo que sería el panel. Entonces, si ustedes lo fijaran mal y lo usaran a 10 bar, sería más peligroso que si lo fijan mal, pero lo usan únicamente a 6 bar de presión. Las fuerzas son menores y por lo tanto, pues hay un poquito menos de riesgo. ¿Sale? La presión mínima que pueden usar estos equipos para funcionar correctamente es aproximadamente de 4 bar. Si ustedes usan el equipo a 4 bar o menor, generalmente los componentes ya no se mueven bien en su interior. Entonces empieza a fallar la lógica. Las compuertas se quedan a la mitad, a lo mejor los cilindros no abren toda su carrera, qué sé yo, ¿sale? Ya no se mueven correctamente a 4 bar o menos. Entonces, si se fijan 6 bar, pues es un poquito por encima de 4 para asegurar que funciona bien. Pero no es la presión máxima que dice el manual, ¿sale? Es la presión máxima de nosotros en laboratorio para cuidarlos a ustedes. Funciona bien el equipo, no hace tanta fuerza, pero cumple su cometido. Algo similar hacían ustedes en esta de procesos de manufactura. No sé si ya llevaron la de procesos de manufactura y usaron los tornos. Cuéntenme. Sí la llevamos, pero no usamos los tornos, pues, nada de eso. En mi caso la llevamos, pero luego empezó la pandemia. Ah, entonces, ¿ustedes son de las generaciones que todo es en línea? Sí, Ah, bueno, con razón ya tienen ganas de regresar. Aquí también estamos algunos viejitos que aún nos tocó las clases presenciales, pero pues ya ve. Ajá, bueno. No sé si recuerden que, por ejemplo, el técnico les decía, el torno úsenlo a, no sé, se me ocurre 500 RPMs.
¿Sale? Y entonces ustedes maquinaban a 500 RPM y se tardaban las horas en hacerle un desbaste a una pieza. Bueno, fíjense que a ustedes les dicen, úsenlo a 500 RPM y cuando ustedes salían de clase, el técnico ponía un acero endurecido, porque a ustedes puros aluminios, ¿eh? A los alumnos los ponen a maquinar puro aluminio, ¿saben? Cosas blanditas. El técnico agarraba un material endurecido, todo irregular, y lo maquinaba a la no despreciable velocidad de 2500 RPM. ¿Sí? El técnico lo maquina a 2500 y a ustedes los ponen a maquinar a 500, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Al técnico le da miedo que ustedes se lastimen y los ponen a velocidades mucho menores que las que realmente indican los manuales de trabajo. ¿Sale? Bueno, eso a colación para que vean que en todos los laboratorios hacen lo mismo. Les dicen que funciona a menos de lo que realmente debería funcionar. Entonces, aquí ténganlo en cuenta. Vamos a estar trabajando a 6 bar todo el tiempo, pero eso no significa que esa sea la presión que usen en la vida real. ¿Sale? En la vida real, ¿qué tienen que hacer? Tienen que verificar qué es lo que dice la hoja de características del equipo. Si el equipo dice máximo 10 o un equipo dice máximo 12 o máximo 20, bueno, pues ustedes ya decidirán a qué presión les conviene usarlo. Pero no nos quedemos con la falsa idea de que 6 bar es el máximo, ¿sale? En la vida real hay que checar la hoja de características. Ahora, la presión que yo use en la vida real también depende de mi aplicación. Imagínense que estoy usando estos equipos porque quiero hacer una mecedora de bebés. ¿Lo usarían con toda la presión y con toda la velocidad para mecer un bebé? No, profe. No, ¿verdad? Entonces, obviamente hay un máximo, pero yo puedo decir, ¿sabes qué? No importa, para mi aplicación voy a usar reductores de presión, reductores de velocidad y voy a implementarlo de una manera muy suave. Bueno, pues está bien, ¿no? Muy bien. Siguiente punto. Las líneas de aire bajo presión que se sueltan pueden causar accidentes. Como veremos luego en laboratorio, no se preocupen, al menos alguna vez iremos en presencial, ¿sí? Si está contemplado que vayamos en presencial para algunas prácticas. Bueno, vamos a ver que ustedes tienen que asegurarse de que las mangueritas entran hasta el fondo, ¿verdad? Que están bien fijas. Pero en caso de que se suelte una manguera, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo primero es cerrar la alimentación de presión, ¿sí? No traten de agarrar una manguera mientras está en movimiento, mientras está alimentada. Hay que cerrar la alimentación antes de manipular el equipo. Ahora, deberíamos procurar por lo mismo usar tubos o mangueras cortos, porque entre más corto, pues es menor el riesgo de que nos dé un culetazo o un golpe. Y como les decía, por esto es que se requieren las gafas protectoras para cualquier cosa. Muy bien. Ahora en nuestro laboratorio no usamos tanto las gafas protectoras, pero sí tratamos de usar mangueras lo bastante cortas. ¿Sale? Si ustedes quieren usar gafas protectoras, sería lo ideal. ¿Sale? Así evitan cualquier percance. Muy bien. También deberíamos revisar
todos los tubos, todas las mangueritas, antes de alimentar el aire comprimido. Aquí repito lo de introducir los tubos flexibles hasta el tope y no desconectar mientras el sistema esté a presión. A veces un circuito lo están conectando, lo echan a andar y no funciona. Y entonces dicen, ya sé, es que esta manguera iba acá. Y la desconectan y por las prisas no se fijan que no le quitaron la alimentación. ¿Sale? Entonces, siempre, siempre recordar, antes de manipular, cerrar la alimentación. Parece fácil, pero ya van a ver en la práctica que es muy fácil que se nos olvide. Entonces, repito, hay que tener en cuenta los datos técnicos de cada componente. Nunca deben accionar los sensores con la mano. Siempre hay que usar una herramienta, por ejemplo, algún desarmador, alguna barrita, qué sé yo, algo que haga que nuestras manos estén lejos de los implementos. Luego, en el momento en el que ustedes conectan la alimentación, como les decía, estamos conectando un equipo, no se mueve como queremos, por ejemplo, un cilindro se quedó afuera y estamos nosotros manipulando. Vamos a decir que sí desconectamos el aire y entonces desconectamos las mangueritas, las volvemos a conectar, las ponemos y todo bien. Pero no nos fijamos que por la lógica del circuito, a lo mejor el circuito se quedó a medio camino y entonces al encender otra vez la alimentación del aire, los cilindros no se quedan quietos, sino que se quedaron a media tarea, entonces empiezan a accionar sin que nosotros presionemos ningún botón. Entonces, aun cuando ya hayamos conectado todo, cuando ya tengamos bien seguro que se fijaron bien las mangueras, etcétera, aún así hay que alejarnos de los cilindros cuando encendamos el circuito, porque no sabemos cuando lo manipulamos qué es lo que va a hacer al alimentarlo. ¿Sale? También hay que evitar usar mangueras dañadas. Si ustedes ven que una manguera ya tiene un corte, una grieta, un raspón o un doblez muy marcado, ¿verdad? Hay que desechar esa manguera. Porque una manguera dañada no sabemos cuándo puede reventarse. También en el caso de lo que son las conexiones de las mangueras, como al entrar las mangueras al conector se agarran un poquito a presión con unos seguritos, a veces las personas al quitar las mangueras para hacer otro circuito no liberan ese segurito conector y entonces la manguera se estira, se daña, se adelgaza de la parte que se conectó porque la estiramos. Entonces esa manguera pues también ya no sirve, ¿sale? Hay que procurar quitar y poner correctamente las mangueras para no dañarlas. Muy bien. Hasta ahí con neumática. ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Muy bien. No se preocupen, mientras estemos en línea, vamos a ver algunos videos de prácticas y en los primeros videos se ve un poquito lo de la manipulación de las mangueras, ¿sale? Se ve cómo la persona la conecta, cómo la desconecta, se señalan algunas cuestiones de seguridad ahí mismo en esos videos, entonces ahí lo vamos a ir viendo, ¿sale? No se preocupen si se ve un poquito de esto. Y ya regresando a las prácticas, pues lo volvemos a repasar rápidamente. Bueno. Entonces, hay normas similares para lo que sería la hidráulica. ¿Me recuerda alguno de ustedes cuál era la presión máxima que iban a usar ustedes en neumática? 6 bar. 6 bar. 6 bar, muy bien.
¿cuál es la presión que vamos a utilizar en hidráulica? Dice aquí, ¿cuánto? 60 bar. 60 bar. Ya de entrada, vemos que la hidráulica es de más respeto todavía, ¿sale? En neumática el máximo era 6, porque temíamos que se fueran ustedes a hacer daño, pero en hidráulica lo que deben usar es mínimo 40 y máximo 60, que como pueden ver es 10 veces mayor que en neumática. Ya desde ahí ustedes pueden notar que las fuerzas en hidráulica son muchísimo más grandes. ¿Sí? Hay que tenerle mucho respeto a la hidráulica. Las fuerzas que se manejan son superiores. Muy bien. Entonces, no se preocupen. Por lo mismo en hidráulica hay mucha más seguridad en los equipos como en su construcción. Por ejemplo, notarán ustedes que las mangueras hidráulicas son más gruesas. También van a notar que los conectores en hidráulica son conectores un poquito más seguros. Son conectores metálicos con válvulas que les llamamos tipo check o de válvulas que evitan el retorno, ¿verdad? Antirretorno, qué sé yo. Se usan más equipos de seguridad también en lo que sería los sensores y cositas así dentro del grupo hidráulico. La propia fuente de alimentación ya tiene válvulas que regulan la presión. Bueno, entonces, lo mismo que en neumática, si ustedes van a manipular el equipo, si van a estar conectando, desconectando, fijando cilindros, la alimentación debe estar deshabilitada. Deben asegurarse muy bien que todos los componentes estén asegurados. Deben comprobar que todas las líneas de retorno estén bien conectadas y que todos los tubos estén sujetos. Se recomienda que primero se conecte la fuente de alimentación y después se conecte el grupo hidráulico. Antes de desmontar los circuitos, deben liberar la presión de los componentes. ¿Sale? Les decía que las mangueras tienen válvulas antirretorno o válvula check en su constitución. Entonces, esas mangueras, tanto al inicio como al final, tienen estas valvulitas. Eso evita que el aceite que está dentro de la manguera se salga. Entonces, cuando ustedes acaban de usar un equipo, aun cuando el equipo ya está detenido, aun cuando el grupo de alimentación ya está apagado, ¿sale? Incluso aun cuando ya quitaron la manguera de su lugar, esa manguera tiene adentro aceite que puede estar a presión, ¿sale? El aceite está atrapado y todavía está a la presión de trabajo adentro de la manguera. Por eso vamos a ver en los videos y en el laboratorio que ustedes al apagar el equipo, pues deberían de manipular un poquito más el circuito para que se libere la presión del aceite. ¿Sale? Eso para que cuando yo desconecte las mangueras, pues esté seguro de que las mismas ya no están a una presión que puede provocar fuerzas pues que nos puedan ser de riesgo. Además, si ustedes liberan la presión de las mangueras, como lo veremos en la práctica, va a ser más fácil conectar y desconectar. Una manguera que tiene presión, aparte de que es un riesgo latente, ¿verdad? Es muy difícil de conectar. Bueno. Luego
primero se debe desconectar el grupo hidráulico y después la fuente de alimentación eléctrica. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, al inicio, primero conecten la alimentación eléctrica y después el grupo hidráulico. Antes de desmontar circuito, liberar la presión de los componentes. Y ya que terminamos, primero debería desconectarse el grupo de alimentación y después la fuente eléctrica. ¿Sale? Debemos evitar el cruce de mangueras. No sé si hayan visto las películas estas donde salen los bomberos, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una manguera sin presión y luego se llena de presión? ¿Qué es lo que sucede con esta manguera cuando se llena de presión? Se expande. ¿Se expanden? ¿Qué más? ¿Nada más se expande y ya? ¿No hacen por levantarse? Sí. ¿No se arquean de repente, qué sé yo? Bueno, lo mismo puede pasar con las mangueras hidráulicas. Cuando están sin presión pueden estar rectas, pueden estar de alguna manera, pero cuando les metemos presión se mueven, ¿sale? Se mueven porque se reacomodan a las fuerzas que están en su interior. Entonces, si tenemos nosotros mangueras unas por encima de otras, pues lo que va a pasar es que cuando intenten moverse, las otras mangueras no las van a dejar y eso va a provocar pues esfuerzos innecesarios, ¿sale? Recuerden que un objeto cuando intenta crecer y no lo dejamos, provoca esfuerzos. Esos esfuerzos innecesarios pueden provocar que se dañen las mangueras. Entonces, hay que evitar que se crucen entre ellas. ¿Ya se aburrieron? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí, porque si se aburrieron, les permito que unos minutitos me platiquen ustedes de su vida, cómo les va, si están tomando las clases en un celular o las están tomando en la computadora, qué sé yo. Ah, por cierto, les mandé un correo ayer, no sé si les llegó. Sí, profe. Bueno, a mí sí. Muy bien, ¿a quién sí le llegó? ¿De qué trataba ese correo? Era De las acerca de tutorías. los tutores, ¿no, profe? ¿De qué, perdón? De los tutores para tutorías. Muy bien, tutorías. Ajá. Muy bien, ¿sí Sobre le las distintas leyeron tutorías más o que hay. menos? ¿Vieron el video? ¿O le hicieron como yo? Después de medio minuto, mejor le empecé a adelantar a la presentación a ver qué decía. ¿No? ¿No lo vieron? Yo sí, pero sí le fui adelantando, profe. Les voy a encargar que hablen un poquito más fuerte. Sí los oigo, pero supondría yo que algunos de sus compañeros no los escuchen muy bien. ¿Cómo me decían? Ah, que yo sí lo vi, pero le estuve adelantando. Muy bien. Aquí lo importante es dos cosas. La primera, que como por ahí de la mitad les explican lo que son los tipos de tutorías. Que si hay tutoría entre pares, para qué sirve, que si hay tutoría de regularización o de recuperación académica, para qué sirve, que si hay tutoría grupal, tutoría individual, para qué sirven, ¿verdad? Porque aquí lo importante pues es eso, ¿verdad? Que ustedes sepan qué les sirve del sistema de tutorías. Y lo segundo es que, bueno, al parecer ya no es así como era antes, que llegaba yo y les decía, ¿qué creen, muchachos? Soy su tutor grupal, ¿verdad? Parece ser que ahora los alumnos tienen que
pedir quién es su profesor grupal, ¿verdad? O quién será su tutor individual. Entonces, por eso les mandaron ese tipo de como formatos, formularios de Google, para que sean ustedes los que hagan esas cosas. Entonces, lo que sí deben saber es que todos los grupos van a tener un tutor grupal. Si no eligen ustedes quién quieren que sea su tutor grupal, pues alguien más lo elegirá. Así que no lo echen en saco roto. Si ustedes dicen, no, pues por ejemplo, yo quisiera que, no sé, se me ocurre, que el profesor Flavio sea nuestro tutor grupal. Ah, bueno, pues entonces llenen el formato, obviamente su jefe de grupo, no todos, y manden pedir ese tutor grupal antes que alguien más se los gane. ¿Sale? En el caso de tutoría individual, bueno, pues cada quien sabe si necesita o quiere tener un tutor individual y por qué. La tutoría entre pares, más que nada, recuerden que esas les sirven a ustedes para las selectivas, les da puntos, ¿sale? Y los otros tipos de tutoría, pues son para gente que está rezagada en alguna asignatura. Entonces, puede ser que la requiera alguien que esté aquí. No voy a decir nombres ni asignaturas, pero yo sé que hay gente que sí requiere algún tipo de tutoría de ese tipo. Bueno, mientras no la pidan, pues quién se las va a dar, ¿no? Entonces, se acabó el comercial de tutorías. Yo nada más les paso el dato. No soy yo tutor de nadie aún, ¿verdad? Así que no crean que lo hago con fin de acarrearlos, no. Yo simplemente les paso la información para que con tiempo pidan sus tutores, como les decía, antes de que alguien más se los gane, porque luego quieren un tutor y les asignan otro y piensan que, qué gachos, nunca nos dejan escoger. Háganlo con tiempo. Muy bien, entonces continuamos con normas en electroneumática o electrohidráulica. Es lo mismo de siempre. Deberíamos de conectar la alimentación hasta el final, ¿sale? Entonces, todas las conexiones que yo haga en mi circuito, debería hacerlo sin alimentación eléctrica, ¿sale? No hay que estar cambiando cables si tenemos prendida la fuente. Solo utilicen los cables apropiados y que estén provistos con conectores de seguridad. En el laboratorio, por ejemplo, algunos de ustedes ya habrán usado algunos equipos eléctricos y sabrán que la mayoría de los cables que usan pues son con conectores de banana, ¿verdad? Utilicen únicamente la tensión de 24 volts en el caso de los dispositivos de laboratorio de nosotros, ¿verdad? Ya en otros laboratorios a lo mejor les dicen que usen 12 volts o qué sé yo. Con nosotros la tensión de alimentación es de 24 para los PLCs. El grupo neumático o hidráulico que utilicemos y la fuente de alimentación deben de estar desconectados durante el montaje del circuito. O sea, lo mismo. Aunque yo esté manipulando el circuito eléctrico, si estoy enfrente de los dispositivos neumáticos, pues también debería tener desconectada la parte neumática, ¿sale? Todo sin alimentación. Luego, se sugiere que siempre conectemos primero la parte eléctrica, porque es la que va a controlar, y hasta el final conecten la alimentación del neumático o del hidráulico. No debemos accionar los finales de carrera con los dedos, ¿sale? También vamos a tener sensores eléctricos. Bueno, pues no los accionemos con la mano. Normas relevantes, es decir, las que ustedes deben de investigar y leer, son estas. Las normas
pueden decir DIN o pueden decir ISO, y son la 13849-1, la 13849-2 o la 4414. Si ustedes leen las normas, va a decir mucho más de lo que yo aquí les presenté, pero básicamente pues les dice lo que les presenté también, ¿verdad? También viene ahí en esas normas. Entonces, en las normas siempre dice mucho más, porque recuerden que estas normas pues están hechas para el ambiente laboral. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Sí, Todo bueno, correcto por acá. sí, recuerden que esto es un poquito, pues, aburrido, qué sé yo, pero pues hay que hacerlo, ¿sale? Hay que leerles la cartilla antes de. Muy bien. Entonces, aquí viene un ejemplito. Dice que tenemos una plataforma elevadora. ¿Sí se imaginan qué es una plataforma elevadora? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en el manual de Festo les dice, ustedes van a implementar una plataforma que se va a elevar. No sabemos si esa plataforma va a subir equipo, va a servir para que una persona suba, no sé. Pero esa plataforma ustedes la implementarían con sus dispositivos neumáticos o hidráulicos. Entonces, paso 1 sería que ustedes seleccionen las normas de seguridad que piensan que son convenientes para un dispositivo así. O sea, su propia lógica, ¿qué les dice? ¿Qué normas de seguridad debería haber en la implementación o en el uso de esta plataforma? Paso 2. Deben efectuar el circuito que mueva la plataforma. Entonces dice, efectúe el montaje de la plataforma, es decir, implemente el circuito neumático o hidráulico y póngala a funcionar. Entonces, ¿qué dispositivos de seguridad le pondrían ustedes a su circuito neumático o hidráulico? Paso 3. Haga un análisis de riesgos del equipo. Análisis de riesgos es algo así como de, supongamos que falla, ¿de dónde creen que fallaría y qué tanto repercutiría que falle? Número 4. Una vez que ya determinó cómo podría fallar, indique qué podría hacer para reducir los peligros de esta máquina. ¿Cómo ven? Actividad de reflexión. ¿Qué les parece? Entonces, van a hacer ustedes una plataforma elevadora, ¿sale? ¿Qué normas de seguridad o qué pautas tomarían ustedes para diseñar una plataforma? Vamos, díganme qué se les ocurre. Yo sé que a lo mejor no se saben las normas de memoria, pero sí saben qué necesitaríamos hacer para que una plataforma elevadora sea segura.
Vamos, participen. Bueno, pues imagino, profe, que, no sé, sacar riesgos, así como lo que había usted mencionado del elevador, de que pues ya hay un cierto factor como de seguridad para las personas y pues no sé, sería algo más o menos así. A ver, nada más déjenles ayudo un poquito. Díganme. ¿No sería algo como proponer cuánto peso máximo puede cargar? Bueno, entonces, vamos a decir, por ejemplo, que yo tengo una plataforma así. Sí, más o menos se imaginan una plataforma así como lo que estoy dibujando aquí. Ay, caray. Qué raro. No cambio de herramienta. Ahí está. Imagínense, este es el piso, ¿eh? Este de acá es el piso. Esta de aquí arriba es la plataforma. Y ustedes la van a implementar que se mueva con un cilindro hidráulico. ¿Sí se imaginan qué va a pasar cuando este cilindro suba o cuando este cilindro baje? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué normas de seguridad? Ya mencionaron una cosa, ¿verdad? Primero me acaban de mencionar la capacidad máxima. Yo le voy a indicar a la gente la capacidad máxima que deberían de tener aquí. Si yo lo diseñé para que suban máximo 100 kilos, pues obviamente si la gente sube 200 o 300 kilos, pues ya está en riesgo, ¿no? Entonces, una es la capacidad máxima. ¿Qué otra recomendación harían en el uso de esta maquinita? No sé, tal vez como medidas de seguridad que se deban de tomar antes de, no sé, subir o lo que sea que se haga. Por ejemplo, No sé, tal vez no saque los brazos o no meta arriba de este peso, como medidas de seguridad a tomar para ingresar algo o ingresar usted. ajá, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece que yo le pusiera? No se mueva, no se ponga a bailar encima de la plataforma. Sería un buen consejo de seguridad que me quede quieto. ¿Cómo ven? Recuerden, este es un ejercicio sobre seguridad y pues lo primero pues sería que nosotros estemos al tanto de lo que significa la seguridad, ¿no? Ay. Entonces, hay muchas otras. Déjenles ayudo con una. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo la carga muy en la orilla? ¿Estará bien? No, porque podría volcarse. Ajá. Entonces, ¿qué más podrían ustedes señalar como norma de seguridad de esta plataforma? Delimitar un espacio de carga. Ajá, que la carga esté dentro de los límites de espacio, ¿verdad? Vamos a pensar, por ejemplo, que ustedes aquí le dibujan un rectángulo
a la plataforma y que diga no ponga la carga por fuera de estas líneas límite, ¿verdad? Muy bien. Entonces le ponemos centre la carga, ¿cierto? O manténgala dentro de los límites, como sea. Ahora, aquí puse la plataforma en su posición más baja y acá en su posición más alta. ¿Sale? ¿Alguna otra inseguridad que vean en esto? Que las personas externas no estén cerca cuando se realice el proceso. Muy bien, le pueden Por- poner aquí. Porque puede ser que cuando baje hay una Ajá. persona ahí metiendo la mano y pues va a generar algún accidente. Bien, evite estar cerca de las partes en movimiento. Evite estar cerca de las partes en movimiento. ¿Cómo ven? Y muy importante, evite ponerse debajo de la plataforma. Parece redundante con lo de arriba, pero no lo es tanto, porque a veces la plataforma está aquí, ¿sale? A veces la plataforma está ahí, arriba, y está tan quieta que la gente que llega piensa que esa es su posición natural, y entonces vienen y se sientan aquí a descansar. ¿Cómo ven? Porque no saben que son partes en movimiento. La plataforma está fija, no se está moviendo, y esas personas no saben que eso se puede mover, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa si yo estoy aquí jugueteando y bajan esta plataforma, ¿verdad? Bueno, entonces, mejor escribirlo, ¿verdad? Evite estar debajo de la plataforma, incluso con dibujitos, qué sé yo. Entonces, como ustedes pueden ver, este ejercicio que hacemos es similar a todo lo que les había mencionado de cómo usar el equipo neumático o hidráulico, ¿recuerdan? De que mantengo el apagado mientras lo manipula, no esté cerca de las partes en movimiento, evite manipular directamente los dispositivos, pues es más o menos similar a lo que estamos poniendo aquí. Entonces, esto nos sirve de reflexión para lo que nosotros usemos en el laboratorio. Ahora, estas son normas de lo que sería la plataforma como tal, ¿sale? Ahora, ya efectuamos el montaje y digamos que la pusimos en funcionamiento y analizamos un poquito. Ya tenemos un análisis de riesgos. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades técnicas que me permitirían reducir estos riesgos? Entonces, por ejemplo, capacidad máxima. ¿Qué pasa si la excedo? ¿Cuál sería el riesgo de exceder la capacidad máxima? Que falle. ¿Y cuál es la consecuencia de que falle? Que el elevador caiga. Cayó y ya, se acabó la historia. No, pues tanto como los que la están manipulando como el elevador, pues sufren algún daño. Ajá. Sí, ustedes son muy malos para contar cuentos. Sí, es como si yo les digo, había una vez una princesita, se la llevó el malo, la rescató el príncipe y vivieron felices para siempre. ¿Qué tal está el cuento?
Sí, soy muy bueno narrando. Les llegó al alma, los hizo llorar de emoción. ¿Qué le faltó a mi cuento? Un montón de sustancia. Le faltó detalle, ¿verdad? A ustedes también les está faltando el detalle. Me dicen, se cae. Y ya, se cayó. Listo. O me dicen, se puede dañar la máquina. Ah, listo, ya, se dañó la máquina. No, pónganle esencia. Sí, hagan que su público llore de la emoción. Hagan que yo me asuste de que esto se O que caiga. se asuste en este caso. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el riesgo de que yo le ponga una capacidad por encima de la máxima? Sean más explícitos. ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con su salud? ¿Qué pasa con su integridad física? ¿Qué pasa con el dinero que está perdiendo la empresa? Sí, les falta mucho detalle a ustedes. Bueno, si se dañara la máquina, pues a lo mejor no es algo tan barato, pero por ejemplo, en el caso de que hubiera una persona por algún descuido eh, debajo de la máquina o lo que fuera, pues podría morirse. Entonces, pues la empresa se vería comprometida con una indemnización a la familia, con los seguros de vida o alguna cosa así. Si la máquina por alguna forma estuviera diseñada como con un mecanismo que al caerse el mecanismo reaccionara como con un contragolpe al que está manipulando, pues también podría afectarlo y ahí también podría tener que haber una indemnización. Entonces, pues sería pues un gran golpe para la empresa que hubiera un accidente con eso. ¿Sí sabían ustedes que a veces las empresas pagan más cuando la persona queda viva que cuando se muere? ¿Sí sabían ustedes? Por ejemplo, imagínense un trabajador está manipulando esta plataforma y por el uso de la plataforma, quitemos si lo hizo mal, si lo hizo bien, si fue un desperfecto o fue causa humana, la persona se quedó sin una mano o se quedó inválida de un brazo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa con esta persona que quedó inválida? Va a tener que mantenerlo, es como una pensión, ¿no? Algo así. Ajá, exactamente. Entonces, imagínense que tienen un trabajador de 25 años, se lesionó y la empresa lo tiene que mantener de por vida. ¿Sale? Tiene que Por ejemplo, pagarle para tanto la poder manutención como el evitarse todos seguro. esos, ¿Mande? eh, por ejemplo, para poder, ay, perdón, ¿Qué pasó? sí, por ejemplo, para poder evitarse todas esas demandas o, bueno, si se puede decir así, mm, ahí no se puede hacer como recalcar que si se hace mal uso del equipo, no hay responsabilidad por parte de los fabricantes o no sé. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de que ustedes le peguen una calcomanía con las indicaciones al equipo? ¿Cuál es la importancia de que yo le ponga sus líneas delimitantes de color amarillo? ¿Cuál es la importancia de que ponga botones y letreros antes incluso de que lleguen ustedes a la máquina? ¿Sale? Entonces, vean que desde la señalización ya estamos hablando de normas de seguridad. ¿Sale? Entonces, lo que sí es que cuando hablamos de accidentes, cuando hablamos de percances, cuando hablamos de dinero, sobre todo en las empresas es el dinero, ¿sale? Es cuando ya nos ponemos serios con esto.
Entonces, hay que ponerle mucho detalle a esto en cuanto a qué pasaría si, qué sería lo peor que puede pasar y realmente ponerse en ese papel, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos evitar que esta máquina suba si excedo la capacidad máxima? Porque digo, si evito que suba, pues ya de cierta manera estoy evitando el accidente, ¿no? Regulando las capacidades del cilindro hidráulico. ¿Cómo, perdón? Regulando las capacidades del cilindro. ¿Haces que el cilindro pueda cargar más o haces que pueda cargar menos? No entendí. Bueno, pues yo pensaría que cargara nada más como máximo el peso recomendado. No, porque si tú haces que el máximo del cilindro sea el peso recomendado, se te va a dañar tu cilindro. Ahí tal vez no ocurra un accidente con las personas, pero tu equipo no te va a durar. El cilindro, por diseño, debería ser capaz de cargar mucho más de lo que tú le estás pidiendo. ¿Sale? El cilindro sí debe ser capaz de cargar mucho. Es como cuando hacían tablas gimnásticas en la secundaria o en la prepa. La persona que te carga a ti para hacer la tabla gimnástica debe ser una persona muy fuerte, que pueda cargar mucho más de lo que tú pesas, porque de hecho eso es más seguro. No, no va por ahí, pero está cerca. Pues se me ocurre, Perdón, ¿se cortó? sí, se me ocurre un método, pues, no tan, pero no sé, que haya un personal, tal vez, donde haya máquinas de peso, o sea, para pesar, porque he visto unas así gigantes que son para pesar plásticos o así, en donde aguantan cargas pues bastante igual grandes, y pues haya personal que, no sé, si alguien va a ingresar un material o algo, pues que chequen primero su peso y luego se ingrese, si ven que está dentro de la capacidad de la plataforma, pues Ajá. que se traslade ese material a la plataforma. Así, no sé, se me ocurre algo así. Bueno, entonces voy a cambiar un poquito. Lo que tú estás diciendo es que se haga un censado del peso, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, aquí nosotros, en lugar de usar sensores de peso, podríamos utilizar sensores de presión. Ustedes sí llevaron mecánica de fluidos, creo la mayoría, al menos. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ¿ustedes saben cómo se define la presión en mecánica de... ¿Lo tienen? ¿A qué es igual la presión? Su definición más básica. La fuerza sobre área. Muy bien, la presión es fuerza sobre área. Entonces, en lugar de medir el peso de las personas que se van a subir, ¿qué les parecería si yo calculo la fuerza de manera indirecta con la presión y el área? ¿A qué sería igual la fuerza? Sería igual a presión por área. Entonces, si yo tengo un sensor de presión en mi circuito neumático o hidráulico, tengo un sensor de presión, ¿qué va a pasar
si mi sensor me indica una presión muy grande? ¿Qué pasa si el sensor me indica que la presión es grande? ¿Qué pasa con la fuerza? Va a ser muy grande. Ajá, la fuerza va a ser muy grande. Entonces yo puedo con un sensor de presión decirle a mi circuito, ¿sabes qué? Si la presión excede de esto, no te muevas. Nosotros podemos hacer eso en circuitos neumáticos e hidráulicos, que el sensor de presión manipule la señal para que no se mueva. ¿Sale? E incluso el sensor me puede encender una lucecita que diga exceso de carga. ¿Cómo ven? Eso estaría bien tanto para el usuario, porque hay veces Ahora, que aunque nos aparezca pues ahí que la presión es alta, tal vez el operador no sepa cuál es lo máximo ajá. para que tenga algo ahí de advertencia. Incluso iba a Bueno, comentar que si, que para personas que no, bueno, para que sea más entendible, pues se podría aproximar conforme número de personas, como en el caso de los elevadores, ujú, como que dicen, aproximadamente solo pueden entrar 10 personas, como para que sea más sencillo, no exacto, pero sí aproximado, para que tengan bueno, un... ¿sí sabían ustedes que los elevadores también tienen este tipo de dispositivos que si exceden ustedes la carga, el elevador no se mueve? Ah, eso no sabía, profe. Bueno, no todos, ¿eh? Pero no sé si les contaron que algunos de sus compañeros alguna vez se subieron a los elevadores que hay en aulas y se quedaron atrapados. Bueno, a veces es porque se ponen a juguetear, se activan los sensores y el elevador simplemente se detiene. Por seguridad, el elevador se detiene en donde esté, sea a media carrera, al inicio o al final, por seguridad se queda detenido hasta que llegue el técnico a ver qué pasó. ¿Sale? Entonces, lo importante es lo que hagamos nosotros como seguridad. Yo puedo poner una advertencia en un letrero y la persona tiene que leer ese letrero. Ahora, ¿qué pasa si la persona le vale el letrero y de todas formas va y hace lo que quiere hacer? Porque como ya dije, los mexicanos somos muy buenos para infringir las reglas. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si leí el letrero y no hice caso? Recuerden que la seguridad depende de la persona que lo usa, pero también es chamba del que diseña, ¿verdad? Si yo Pues le pongo un sensor y el sensor me enciende una lucecita de advertencia, pero solo eso, solo me enciende la luz, ¿la persona le hará caso a la luz o la ignorará igual que ignoró el letrero? La voy a ignorar también, ¿no? Piénsenlo. es lo más probable que la ignore. Seguro que la ignora, mejor ponemos una alarma ruidosa. Eso sí no lo va a ignorar. Pues sepan que yo he conocido gente que maneja autos con la alarma encendida. Sí, está la alarma, suena y van manejando el auto. Sí, del cinturón. Ajá, exacto. En Entonces, este caso, inhabilitarlo, ¿no? O sea, que haya como, exacto, o sea, que si se excede la capacidad máxima, que haya, es que el mismo sensor inhabilite el elevador. así es. Como les decía, nosotros podemos programar el circuito para que si se excede la presión, no se mueva. ¿Sale? En el caso de las alarmas de autos, hay alarmas que inhabilitan el encendido del auto después de un cierto tiempo. ¿Sale? Es decir, no me hiciste caso,
tiene un costo. Programar el circuito para que no se mueva tiene otro costo. Todo cuesta. Y depende No de sé lo si que fui yo, queramos profe, invertir pero en se lo escuché un seguridad, poco será trabado. nuestra seguridad. ¿Perdón? Que no sé si fui yo, pero no lo escuché. Se lo escuchó Ajá. cortado. Otra vez. Les decía, todo tiene un costo. Si pongo un letrero me cuesta tanto, si pongo un foquito me cuesta más, si pongo la alarma ruidosa me cuesta mucho más, si implemento que no se mueva me cuesta más. ¿Sí? Todo tiene un costo. Depende de qué tanto quieran ustedes invertir en la seguridad y depende de qué tanto quiero evitar los riesgos. ¿Sale? ¿Cuánto me cuestan? ¿Cómo ven? ¿Qué les ha parecido este ejercicio? Está muy entretenido y pues te pone a pensar cosas que no, que no, que a lo mejor en su momento no te ponías a analizar esas cuestiones. Bueno, entonces, piensen todo lo que dije sobre la seguridad, aterrícenlo a lo que sería la plataforma, ¿sale? Y tengan ustedes en cuenta en todo lo que hay que invertir y aunque no sepamos todavía de neumática ni de hidráulica, ya sabemos qué tenemos que considerar cuando manipulemos o cuando diseñemos, ¿sale? Ustedes tienen esta presentación completa. Así que pueden leer, por ejemplo, aquí se indican las zonas de riesgo en esta presentación, ¿verdad? Aquí es donde puede ocurrir el riesgo en este dibujo. Como les dije, este es un ejemplo de Festo, viene en uno de sus manuales. Entonces, digamos que ya viene resuelto a lo que ellos dijeron. A mí me gusta más lo que hacemos nosotros, pensamos más en general. Pero aquí pueden ver ustedes el análisis de riesgo, donde puede estar la falla, obviamente considerando únicamente la neumática, ¿sale? Posibles soluciones, ¿sí? Ya ustedes lo leen con calma y bueno, vayan revisando el resto del material. La siguiente clase terminamos con esto de los riesgos y ya empezamos con algo un poquito más de la materia, ¿sale? Pero sí me gustaría que ustedes vayan leyendo los documentos porque realmente yo no voy a verlos por completo, voy a ver algunas partes que me interesen para no perder tanto tiempo, ¿sale? Entonces, ahí terminamos la clase de hoy y como les comentaba, en lo de tutorías, sí pónganse ustedes de acuerdo con sus profesores antes de pedirles, más bien antes de solicitarlos como tutores, pues comuníquense con ellos, ¿verdad? Para que todas las partes estén de acuerdo y no haya malos entendidos con eso. Bien, entonces sería todo de mi parte. Que estén bien. Hasta luego, profe. Solo, profe, nos vemos. Gracias, profe. Igualmente, profe, muchas gracias.